Hola, estimados estudiantes. Bienvenidos sean todos a una clase de educación cultural y artística. Con respecto al tema de la cultura, donde vamos a tener en cuenta algunas definiciones, como por ejemplo, de explicar de forma clara que la cultura viene siendo un conjunto de conocimiento y rasgos característicos que distinguen lo que es una sociedad. Dentro de los aspectos tenemos lo que es la cultura. La cultura viene siendo reconocida como parte importante de nuestra sociedad. La cultura es representativo de cada región, es con el cual nos identificamos cada uno de nosotros. Y es importante poder desarrollar cada uno de estos temas. La cultura representa lo que son los valores, el arte, la gastronomía, la historia, las lenguas, las tradiciones, costumbres y tiene en su haber lo que son técnicas y habilidades que representan a la cultura como un conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen una sociedad de una determinada época o un grupo social. El término de cultura conforme se ha ido evolucionando en la sociedad está asociado con el progreso y los valores. El término de lo que es la cultura tiene variedad de significados de acuerdo con la disciplina de estudio, desde que se investiga, como por ejemplo la etnografía, antropología, sociología, entre otras ciencias. El término de lo que se llama cultura tiene un sentido etnográfico amplio. Esto quiere decir que se puede definir como un todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, tecnologías, costumbres y cualquier otro hábito o capacidad adquirida por el ser humano en cuanto pertenezca a una sociedad o sea miembro de una sociedad. Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. Es un país catalogado y identificado con una cantidad de habitantes que se consideran mestizos y donde hay una extensa gama de culturas que representan cada región. Es decir, las costumbres y tradiciones de la sierra no son las mismas que la Amazonía y por supuesto no serían las mismas que la costa. Se identifican mucho por lo que son sus comidas, sus historias, sus costumbres, las tradiciones, incluyendo el lenguaje. El arte ecuatoriano consiste realmente en lo que es la música, la literatura, las pinturas. La música del Ecuador está muy influenciada por lo que son culturas indígenas y coloniales. Dentro de lo que conocemos como lo que es la evolución mediante la historia, Ecuador tiene una gran diversidad en su geografía y esto ha ayudado a forjar algunas identidades culturales de las comunidades y que se extienda a través de todo el territorio nacional. Conocemos, como les decía, la evolución del humano mediante su historia, mediante los objetos, utensilios y herramientas mediante los testimonios escritos artísticos como las pinturas, grabados, esculturas, e incluso también sus vestimentas, los distintos cambios en la geografía en cada una de sus regiones, lo que representa para algunos trazos y símbolos que se dejaban anteriormente en sus paredes. Si bien conocemos todas estas expresiones del pasado,
así como las prácticas individuales y colectivas en la actualidad son llamadas cultura, conforme se incluye lo que es la naturaleza no intervenida. Cuando hablamos de lo que es el ser humano sensible y creativo, esto forma gran parte de las producciones humanas que surgen como respuesta de alguna confrontación material en la realidad. Dentro de ellas tenemos actividades humanas que buscan mejorar a través de la ciencia y de la tecnología o a través de las tecnologías de información y comunicación para facilitar lo que es las relaciones interpersonales dentro de una sociedad. Como por ejemplo, nuestras culturas han cambiado en la última década debido al auge de las tecnologías. Anteriormente era muy difícil adquirir un celular y en la actualidad es más sencillo adquirir un celular y ya lo que son nuestros hijos se les llama nativos tecnológicos porque nuestras culturas y nuestras tradiciones han ido cambiando y el uso de una telefonía móvil ya no es un lujo como se veía anteriormente, viene siendo una necesidad. Cuando hablamos de lo que es junto a todo lo que se destaca en comportamientos, elaboraciones, se dice que cuya principal motivación era la de expresar lo que era la sensibilidad de las relaciones, es decir, de las relaciones humanas que eran establecidas dentro de una realidad y con los demás seres. La expresión artística viene siendo algo con lo que se nace, ¿verdad? Es decir, es con lo que nosotros nacemos y se percibe mediante lo que son todos nuestros sentidos, el sentido de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del tacto. Y esto da mucha posibilidad a activar lo que son emociones, a volvernos más creativos. Es muy difícil concebir lo que es un mundo sin colores, sin formas, sin sonidos, sin movimiento. El arte viene siendo lo que es forjado, ¿verdad? Y es realizado por la humanidad. Y esto constituye a una actividad necesaria para lo que es tener un buen desarrollo integral como persona, como individuo y poderse desenvolver muy bien y fácilmente dentro de una sociedad. El arte viene siendo una parte de nuestras vidas y se considera como parte de la cultura, debido a que esto abarca una diversidad de prácticas que el ser humano expresa conscientemente y también de modo sensible y creativo con lo que es en su realidad espiritual de sentimientos y pensamientos. El arte viene cumpliendo lo que es una función social y esto es muy importante recalcar cuando hablamos de función social. Es que porque esto contribuye a la reconstrucción no solo del pasado, sino de conocimientos de modo que cómo lo vemos, cómo lo representamos, cómo era el mundo y cómo nosotros conocemos la herencia y la identidad propia de cada uno de los pueblos. Es importante ver que la obra de arte viene siendo una manifestación sensible y que es muy singular. Posee lo que son estructuras expresivas, sensoriales, que transmiten lo que es el resultado de una experiencia. Y esto es muy fácil de poder comprender porque es a través de algunos procesos e ideas que el ser humano crea y forma individualidad y apego colectivo. Es decir, una obra de arte viene a captar
captar lo que es la forma y el contenido de una recepción, es decir, que va basado y bien en lo que es la particularidad de la percepción, es decir, cómo nosotros lo vemos, cómo nosotros lo percibimos, cómo nosotros eh, tenemos lo que son algunos patrones asociados a nuestra crianza, a cómo nuestros ancestros inculcaron no solamente valores morales y éticos, sino que también inculcaron costumbres, tradiciones, y eso es parte de la cultura de cada ser humano. Cuando hablamos de lo que es el lenguaje de los seres humanos, se manifiesta realmente por lo que es las distintas formas de expresión artística. Su condición creativa permite lo que es la expansión de la diversidad de la forma en que nosotros nos expresamos, mediante metales o materiales que nos da la capacidad de fortalecer habilidades perceptivas en lo que es en la producción y recepción de lo que son las obras de arte. Es muy importante intervenir en lo que son las distintas facultades de los sentidos. Por lo general, en cada expresión artística prevalece lo que es un sentido como un medio de recepción. Y es muy importante esta parte que ustedes tengan en cuenta porque van a utilizarlo para realizar sus actividades de tareas, que las artes visuales son como nosotros percibimos a través de la vista las obras de arte o el arte, como la imagen, incluso la música, los sonidos y las artes escénicas como las actuaciones, dramatizaciones o incluso películas, telenovelas y demás. El lenguaje del arte tiene dos formas, que son las formas universales y las formas contemporáneas. Cuando hablamos de universales, hablamos de la arquitectura, del urbanismo, la escultura, las artes decorativas como los mosaicos, vidrieras y las pinturas. Y esto forma del día a día, forma parte del día a día de cada uno de los seres humanos. Cuando hablamos de formas contemporáneas, estamos hablando de fotografías, cómic, cine, carteles, televisión, video, arte digital, que es una forma de expresar lo que son algunas emociones. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este tipo de lenguaje, porque eso nos ayuda a entender muchos aspectos que son importantes en nuestra vida, cómo desahogamos nuestras emociones. Muchos pintores desahogan su frustración, su ira, su tristeza, melancolía a través de lo que es el arte. El arte viene siendo un medio de comunicación y el artista compone y crea sus imágenes donde transmite mensajes y estos mensajes vienen siendo descifrados para que sean recibidos por el observador o por el receptor. Entonces, el artista decide expresarse y él es el emisor. La obra de arte que viene siendo lo que es el código descifrado o el código expuesto a través de alguna pintura, escultura o arquitectura y viene a representar lo que es el mensaje. Y el receptor se convierte el espectador, y nosotros como observadores dialogamos, analizamos lo que es una obra de arte, descubrimos qué quiere significar el qué, el cómo y el para qué a través de los colores, materiales y composiciones, así como de los movimientos y de la perspectiva de cómo ha sido diseñado y plasmado todas aquellas emociones en una obra de arte. Es muy importante que los espectadores experimenten y traten de analizar lo que es la obra de arte para que puedan expresarse y encontrar a través de ello el mensaje de lo que nos quieren decir. Dentro de lo que es la importancia
¿verdad? Tenemos que eh, dentro de lo importante es el lenguaje y manifestaciones culturales. Tenemos los artes visuales. El lenguaje visual se manifiesta a través de diseños, juegos de videos, fotografías, de publicidad, comunicación visual, donde predomina lo que es la imagen. Y es muy importante que nosotros sepamos percibir lo que son este tipo de lenguajes. Dentro de otros lenguajes culturales tenemos el auditivo, donde la música viene siendo lo que es la manifestación, el sonido, el ruido, la voz, y que predomina lo que es el sonido. Y esto es importante porque a través de la música nosotros podemos sentir algunos tipos de emociones. Y hay canciones que simplemente con escucharlo nos expresa una clase de sentimiento y a eso le llamamos un lenguaje. Dentro de otro tenemos el sinestésico, que viene siendo lo que son las artes escénicas, el cine, la danza, la gimnasia, donde predomina lo que es el movimiento. ¿Quién no ha llorado con una película? ¿Quién no se centra en un teatro a ver una danza y a través de los movimientos, observando los movimientos y en concordancia con la música, puede uno entrar en ese mundo donde nos están expresando una clase de mensaje? En lo que se respecta a la importancia del lenguaje artístico es estimular lo que es la creatividad, percibir la libre expresión, desarrollarse como persona integral, es decir, que podamos expander y podamos expresar todas las emociones y descubrir el mensaje que nos está transmitiendo el artista a través de su obra de arte. El arte viene a formar parte de la cultura y no nos podemos desligar de estos temas porque son componentes y están muy ligados, que es parte de lo que nosotros nos identifican como individuo, es decir, como una sociedad. Y esto no es nada más para desarrollar creatividad, sino para tener una libre expresión, poder exteriorizar lo que son sentimientos y emociones, causar algún impacto en la sociedad a través de nuestras obras de arte, de nuestro trabajo, a través del trabajo manual y de nuestra creatividad. El impacto de las artes, pues, es permitir no solamente el desarrollo de la creatividad, como lo he dicho anteriormente, sino es estimular a la sociedad, poder expresar, manifestarse a través de sentimientos y, valorar dichas culturas que tienen algunas regiones. Cuando vemos una danza pertenece a la región donde nacimos, pues esta nos emociona porque es parte de nuestra cultura, es parte de lo que somos. Cuando hablamos del arte, de cierta medida, lo vemos considerado como una forma alternativa de un lenguaje. Viene a representar lo que es una clase de lenguaje. Y esto, el arte viene siendo, no es que sea distintos a otros sistemas de lenguaje, sino que viene a poseer y posee lo que son elementos similares, con aspectos propios bien diferenciados, como por ejemplo que incluye sentimientos y emociones a través de un mensaje y lo hace interpretable. Sin embargo, no se puede negar que el arte viene siendo un lenguaje que comunica, que es parte de la cultura, que es utilizado por los artistas para comunicar, transmitir, informar, expresarse y para
considerar lo que es todo un proceso de difusión de lo que es una comunicación artística. Las ferias, los eventos, galerías, los festivales vienen siendo parte de la cultura de cada región y cada uno de ellos se identifican no solo por su belleza, sino por los atractivos características que lo representan. En conclusión, nosotros podemos decir que tenemos parte de lo que es el lenguaje como arte y como cultura que se interpreta a través de una expresión y que transmite o que comunica lo que son signos y elementos que se analizan y forman un medio de comunicación, donde tenemos en pantalla lo que es el gráfico, donde nos habla de lo que es la emisión, ¿verdad? La emisión que emite lo que es un mensaje, lo, lo envía al receptor a través de un código referente por medio de un mensaje por un canal, bien sea visual, sinestésico o auditivo, y que va dentro de un contexto, bien sea desarrollado para que sea más comprensible lo que quiere transmitir. Bueno, dentro de todos los aspectos que hemos hablado, es importante recalcar que, como decía anteriormente, el arte ecuatoriano consiste en varios aspectos y que tiene muchas influencias afrodescendientes o afroamericanas y o afroecuatorianas, como se le dice, y que nosotros estamos en un auge donde hay infinidades, una gran variedad de tradiciones, no solo gastronómicas, sino de música, artesanías, de productos creados. Por eso se le considera que el Ecuador viene siendo un país con una herencia indígena, africana y europea grandísima, donde hay una mezcla de no solamente de tradiciones, sino de costumbres y que todo esto nos genera una cultura bastante significativa. Bueno, para lo que es la actividad, espero volverlos a ver en otra clase. No más, si antes de despedirme, recordarles que se suscriban al canal y le den like al video. Nos vemos en una próxima clase. Feliz semana. Bye bye.